¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. Tiempo a partir de ahora en la 8 Mediterráneo para la actualidad y el análisis de la Iglesia, principalmente aquí en la diócesis de Valencia. Hoy les vamos a hablar sobre todo sobre uno de los documentos del magisterio de la Iglesia más importantes de los últimos 50 años. Y de hecho en este 2018 cumple precisamente esa cantidad de años, 50. Nos estamos refiriendo a la Humane Vitae, la carta encíclica que escribió en el año 1968 el Papa San Pablo VI. Un documento que trata principalmente sobre la regulación de la natalidad y que por tanto incide en importantes aspectos como la sexualidad humana, también la propia regulación de la natalidad, los métodos anticonceptivos o la paternidad responsable. Precisamente hace solo unos pocos días en la Universidad Católica de Valencia se ha presentado un libro que trata sobre todo ello, sobre las ideas principales de la Humane Vitae y sobre su vigencia. Uno de los autores de ese libro va a estar aquí con nosotros en Encuentros para hablarnos de todo ello. Bien, pues este será uno de los asuntos, entre otros, del programa de Encuentros de hoy, así que todos sean bienvenidos. En este momento comenzamos aquí en la 8 Mediterráneo Encuentros hasta los próximos 30 minutos. Comenzamos. Bien, pues antes de entrar de lleno en la Humane Vitae, queremos invitarles también a que vean junto con nosotros un documental, el adelanto de un documental que ha sido producido aquí en Valencia y que versa sobre la apasionante figura de un sacerdote austriaco de la Congregación de los Marianistas que fue asesinado, decapitado por los nazis en Alemania en el año 1943, después de haber sido capturado aquí en Valencia, en el Colegio del Pilar. Aquí se había refugiado huyendo de los nazis porque estaba perseguido después de vertir en sus homilías críticas contra el racismo de Adolf Hitler. Pues bien, hay una productora valenciana que ha realizado un documental y que hace solo unos días en el Colegio del Pilar de aquí de Valencia lo ha proyectado por primera vez. Ha sido además realizado por un joven director valenciano, Manuel Cabo, en una coproducción de su propia firma, que es MC Audiovisuales, y la propia compañía de María, la congregación a la que perteneció Jakob Gaff, el sacerdote marianista martirizado por el régimen nazi. Vamos a ver el tráiler de este documental. Se negó a tener la svástica que parece que en Graz era usual. Especially here in Tyrol, for the people it was important what is the church saying, what does the priest say, and he said, don't believe what the National Socialists tell you. Es una figura de fe, es un hombre creyente, profundamente creyente. The Catholic Church and Catholic Christians in Germany were persecuted by the Nazis because of their political and religious opposition against the Nazi regime. Un día entraban en el colegio dos señores que decían que eran judíos alemanes. Los hermanos de la comunidad pensaban que ellos no son fiables. Y ellos naturalmente eran espías de la Gestapo. Santiago Gav, Jakob Gav, que fue beatificado por el Papa
San Juan Pablo II. En estos momentos la productora del programa está presentando esta película, está proyectándola en distintos colegios marianistas y también la va a presentar en distintos festivales. Y en las próximas semanas aquí en Encuentros pues también les daremos información de cómo el gran público, como todos nosotros, podemos también ver este documental, esta fantástica historia de este sacerdote marianista mártir por odio a la fe por parte de los nazis. Bien, y ahora sí, vamos a entrar de lleno a hablar de ese documento que decíamos al principio, que es de los más importantes sin duda en el último siglo dentro del magisterio de la Iglesia, la Humanae Vitae, escrita en el año 1968 por el Papa San Pablo VI y que trata sobre el importante tema de la regulación de la natalidad y por tanto también sobre la sexualidad humana, sobre la paternidad responsable o sobre los métodos anticonceptivos. Para hablarnos de este tema tenemos aquí a un auténtico experto en la materia. Él es Julio Tudela, profesor de la Universidad Católica de Valencia, director del máster en bioética de esta misma universidad, de la que también es miembro de su observatorio de bioética. Julio, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias por llamarme. Bueno, también Julio, autor de un libro que también citábamos al principio, que precisamente trata sobre los aspectos principales de la Humanae Vitae y que ha sido escrito pues, precisamente con motivo de estos 50 años de este importante documento de San Pablo VI. Un libro, vamos a decir ya de inicio, que ha sido coordinado por Justo Aznar, que es el director del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y que también está bueno, pues escrito por don Juan Antonio Reig, que es el obispo de Alcalá de Henares, Alfonso Fernández, que es el director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo, y dos profesores de la Universidad Católica, que en este caso eres tú, Julio, y también el profesor Enrique Burguete. Bueno, estamos hablando de la Humanae Vitae, escrita en el año 1968 en un contexto muy especial. Hace solo unos años, en los años 50, se ha comenzado a experimentar con la píldora anticonceptiva y a partir de los años 60 se empieza ya a distribuir, a comercializar de una forma ya masiva. Eso, según dice el propio libro, Julio, genera una auténtica revolución social, ¿no? ¿Cuál es el contexto en el que se produce esta encíclica del Papa San Pablo VI? Sí, es un contexto muy complejo de revolución cultural, marcada fundamentalmente, como has comentado muy bien, por la posibilidad de utilizar ya anticonceptivos químicos eficaces que van a permitir ligar sexualidad de placer, sexualidad de procreación. Esta extensión de la posibilidad de la utilización de este nuevo y potente método, hasta entonces no se podía utilizar, no estaba legalizado, etc., presenta un nuevo paradigma en cuanto a la sexualidad humana, que crea incluso dentro del interior de la propia Iglesia controversias sobre la aproximación a estos nuevos métodos, la regulación de la fertilidad, cómo establecer las relaciones de pareja en el matrimonio, qué sentido tiene, estar abiertos o no a la vida, si ahora es posible hacerlo de otra manera, etc. Todo esto unido a la Revolución del Mayo francés, que proclamaba la libertad muchas veces unida también a la libertad en cuanto a la sexualidad y a la conducta sexual, ¿no? Bien, este ambiente revuelto de nuevas propuestas y nuevas esperanzas, de nuevos paradigmas antropológicos, también afecta al interior de la Iglesia, de tal manera que esta encíclica propuesta por Pablo VI no fue aprobada sino con muchísimo sufrimiento por él mismo, después de una larga noche de oración, y en contra de muchos de sus cardenales, obispos e incluso informes que presionaban para que la Iglesia admitiera esta nueva forma de anticoncepción como algo lícito, viable, que se podría proponer a los matrimonios, a las parejas, para que hicieran uso libre de sus propias capacidades de ser padres o no, sin renunciar a sus relaciones sexuales, ¿no? La valentía de Pablo VI, tomando una decisión que según él fue una de las decisiones más difíciles de la historia de la Iglesia, son palabras creo que son casi textuales suyas, porque habría poderosas razones de tipo antropológico que sustentaban su posición, y su posición se reveló después como una posición profética, una posición que defendía al final la dignidad, la plena realización, el sentido de la vida del hombre. Vamos a abordar esas cuestiones de fondo de la encíclica, qué es lo que dice, cuáles son sus ideas fundamentales
intentado también ver ese, como decías Julio, trasfondo antropológico, ¿no? Porque no se trata de hacer un repertorio de normas para coartar la libertad de la gente, por supuesto, esta no era la pretensión, sino que debajo hay un fin pues mucho más, podemos decir, que humanista, ¿no? Y al servicio de la persona. La Humanae Vitae, entre otras cosas, plantea que la misión o el sentido del acto conyugal es el unitivo, la comunicación del amor entre los esposos, también el procreativo, y que no se pueden separar. Digamos que esta sería una de las ideas principales, ¿no? Exacto. El paradigma que plantea la Humanae Vitae de la paternidad responsable, es decir, la capacidad, la necesidad de unir inseparablemente relación humana, relación amorosa y apertura a la vida, con todo lo que esto supone. La Humanae Vitae, cuando habla de paternidad responsable, no se limita exclusivamente, como algunos interpretan, a decir sí o no a la procreación, sí o no a la apertura a la vida, sino entraña un diseño de la propia unidad familiar, de la propia relación esponsal, como un proyecto de vida en el cual hay una donación mutua, y esta donación mutua, que es una acción amorosa, sin límites, total, exclusiva, sincera, esta donación única entraña como una propiedad propia, una propiedad intrínseca, inseparable, la posibilidad de engendrar una nueva vida. El engendrar o no una nueva vida como posibilidad de esta relación antropológica que define a la propia relación esponsal no termina con la concepción del nuevo ser, sino que se prolonga en el acompañamiento de este nuevo ser durante su vida, en su crianza, en su educación, en la enseñanza, en verdades, en fines de sentido que hagan valiosa su vida, en el acompañamiento en sus sufrimientos, etcétera, etcétera. La Humanae Vitae plantea un proyecto de vida personal esponsal. Este proyecto de vida personal esponsal dice claramente que no podemos separar la dimensión sexual de la persona de su antropología. La sexualidad no es una cualidad accesoria de la persona que uno puede tomar o dejar o cambiar o elegir, sino que la sexualidad es una característica constituyente, definitoria de la propia persona. De tal manera que todo lo que la persona vive en su sexualidad afecta profundamente a todo su ser. Consciente de esto, la encíclica plantea que el mismo fin de sentido que debe gobernar una vida dirigida hacia el bien, hacia la donación y hacia el amor, debe hacerlo de igual modo a toda su conducta sexual, de tal manera que no pueda entenderse que una cosa se puede desligar de la otra. Por lo tanto, amor y sexualidad serían inseparables entendiéndolas como proyectos de construcción humana. Claro que son separables y hoy nos encontramos con esta realidad. Claro que amor y sexualidad son separables, pero si las entendemos como un proyecto de construcción liberador, de realización personal, de construcción mutua, de ser para otro, que es lo que verdaderamente da sal a la existencia del ser humano, sexualidad y amor deben ir siempre de la mano. Aspecto unitivo que proclama la Humanae Vitae. Y además de este aspecto unitivo, que después Juan Pablo II desarrollará ampliamente con toda su teología del cuerpo, etc., de este aspecto unitivo que es rico, que hereda de alguna manera este poder creador de nuestro Padre del Cielo que nos ha diseñado así, el amor es irradiante, el amor es contagioso, el amor es fecundo. Y una de las formas de fecundidad del amor de los esposos es la generación, no la única, porque esta fecundidad está llamada a ser vivida por los esposos con o sin hijos. El amor es fecundo siempre, pero una de las formas que muestra la fecundidad esponsal es el acogimiento y la responsabilidad en la educación de los nuevos hijos que nacen de esa relación. Separar estas cosas, separar sexualidad de procreación, de amor, es fragmentar antropológicamente al ser humano, fragmentarlo. Y esta fragmentación nunca contribuye al equilibrio y a la plenitud. De hecho, la encíclica establece que todos los actos conyugales tienen que estar abiertos a la transmisión de la vida.
y es en este sentido que considera que no son lícitos, ¿no?, los métodos artificiales. Exacto. Los métodos artificiales que empiezan en la década de los 50, se legalizan y se extienden a partir de 1960, métodos químicos y métodos físicos, y que llegan hasta hoy, lo que pretenden es convertir en infecundo un acto sexual que es naturalmente fecundo. La encíclica dice, la Laudato Si también habla de esto, y el Papa también últimamente ha hablado de esto también, la ecología humana. La encíclica dice, este acto es naturalmente fecundo. No es lícito intervenir sobre él para convertirlo en algo que no es, que es un acto infecundo, y hacerlo artificialmente. Porque queremos excluir de este acto uno de sus componentes, que es esta irradiación del amor en forma de nueva vida. Por lo tanto, la diferencia entre el método natural y el método artificial significa, me refiero a métodos de regulación de la fertilidad, de regulación de la natalidad, estriba no solamente en esto, hay otros temas que hemos de tratar también, pero estriba fundamentalmente en que el método natural no altera la ecología del acto sexual. Si el acto sexual es de natural fecundo, lo es siempre. Si el acto sexual es de natural infecundo, lo es de modo natural. Los esposos eligen cuándo realizar estos actos sexuales dependiendo de que pretendan obtener el resultado fecundo o infecundo del mismo, siempre, como podemos explicar después, por razones justificadas, ¿no? Sin embargo, el método artificial convierte en todo caso un acto de natural ecológicamente fecundo, lo convierte en infecundo, ¿no? De tal manera que podemos tener acceso a un acto sexual que de natural era fecundo, que hemos convertido en infecundo, y por lo tanto hemos rechazado toda posibilidad de que de esta relación sexual pueda brotar una nueva vida, siempre entendida como un fruto maravilloso del acto de donación entre los esposos. Por tanto, la encíclica, podemos decir, y el magisterio de la Iglesia, ratificado también, hay que decirlo, por los papas que han precedido o que han sucedido a Pablo VI, establece que no son lícitos esos métodos artificiales para regular la natalidad, pero sí que pueden ser lícitos los métodos naturales. ¿Qué son los métodos naturales y en qué casos sí pueden ser considerados lícitos? Bien, me gustaría mucho aclarar una cosa. Los métodos naturales no son los anticonceptivos de la Iglesia, no son los anticonceptivos legales. Los métodos naturales utilizados con mentalidad anticonceptiva tienen la misma calificación ética que los métodos artificiales. Es decir, si al final la intención del que los usa es utilizar un método para excluir, sin una razón bien justificada, para excluir la posibilidad del nacimiento de una nueva vida, fruto de una relación sexual, está empleando el mismo criterio con otros medios que cuando se emplean métodos artificiales. Pero si el método natural es utilizado rectamente, en conciencia, es decir, cuando existen razones fundamentadas, razones objetivas, que hacen que los esposos deciden que no es el momento de tener un nuevo hijo. Quizá hay que espaciarlo, quizá hay que diferirlo sine die, por razones justificadas, razones que sean objetivas. Estas razones a veces son difíciles de establecer y muchas veces los esposos tienen que consultar la licitud de estas razones. Pero es fundamental. El Papa creo que habla de motivos físicos, psicológicos, motivos graves, sociales, económicos. No entrar en casuística, pero más o menos el pero que tengan este, ¿no?, una argumentación que se pueda defender objetivamente y que no vaya en contra de la propia moral, ¿no? Entonces, si los esposos están de acuerdo y de mutuo acuerdo en que no es el momento, por razones justificadas, para estar abiertos a un nuevo nacimiento, pueden elegir sin alterar la ecología ni el hecho del aspecto unitivo, es decir, la entrega total, sincera, sin restricciones en el acto sexual, y la no aplicación de medios artificiales que lo convierten artificialmente en infecundo, respetando la ecología y el orden de ese acto sexual, pueden elegir realizar ese acto sexual en momentos del ciclo de la mujer en los cuales la probabilidad de que esta mujer quede embarazada es nula o muy baja. No hemos alterado el acto en sí, sino que los esposos han elegido cuándo realizarlo para obtener un resultado infecundo
siempre con las limitaciones de no tener el control total sobre el proceso, que eso es muy importante, ¿no? Dejar siempre la ventana abierta a que la criatura al final no es la que decide en última instancia, sino que es el creador, abiertos a la providencia, ¿no? Los métodos naturales bien ensayados, bien realizados, pueden llegar a ser muy seguros, ¿eh? Los métodos naturales han evolucionado mucho con el tiempo y hoy en día hay combinaciones de métodos que hacen que la fiabilidad de estos métodos bien realizada sea equiparable a los métodos contraceptivos químicos o físicos, ¿no? Pero es muy importante que esta decisión, que es una decisión difícil, sea consensuada por los esposos, primera cosa. Y segunda cosa es que la utilización de los métodos naturales requiere la adquisición de un cierto autodominio. Primero de un respeto mutuo, que no siempre es fácil, un respeto mutuo, de un subyugar la atracción, el deseo de placer, subyugarlo a un fin de sentido, que es lo mejor en este momento. Es decir, anteponer la persona del otro a mi propio interés, a mi propio deseo. Esto no es fácil. Para adquirir el control sobre la propia sexualidad y modular cómo vivirla, hace falta ejercitarse, hace falta recorrer un camino, hace falta mejorar en mi capacidad de autodominio, que es muy difícil de hacer si no existe un verdadero sentido que, yendo los esposos de la mano, les permiten tomar las riendas de su vida también en cuanto a su sexualidad. Esto, lejos de perjudicar la propia relación de los esposos, la fortalece. Se llega a dar la circunstancia de que el esposo antepone siempre al otro, la persona del otro, a su propio deseo. Esto al final no hace más que contribuir al crecimiento, a la cristalización de un amor sincero entre ambos, ¿no? Hay una clave, ¿no?, de donación, en definitiva, ¿no? Efectivamente. Y no de una lógica de placer egoísta, ¿no?, de utilizar un poco al otro, que es muchas veces inconscientemente, placer, como un objeto, ¿no? Es excelente el placer, ¿eh? Es excelente el placer. El placer ha sido creado por Dios y la relación sexual en el matrimonio debe ser, siempre que se pueda, debe ser placentera, porque el placer es algo maravilloso que Dios ha creado en la naturaleza para atraernos, para desearnos, y eso está fantástico. Y es una cosa maravillosa creada por Dios, pero no es lo primero. Tantas veces hemos de renunciar. Esta misma tarde yo estoy renunciando a un placer personal por estar aquí con vosotros, aunque estoy muy a gusto, pero tantas veces hemos de tomar decisiones displacenteras porque hay razones de sentido que nos obligan a posponer o a renunciar a ciertos placeres, ¿no? Esto, que es muy difícil de plantear hoy cuando hablamos de sexualidad, nace de esta antropología que subyace a la Humanae Vitae. Primero la persona. ¿La persona cómo? La persona proyectada, lanzada hacia un fin de sentido. ¿Qué fin de sentido? Ser para otro. Esto es lo que da sentido a la existencia. Dentro de la vocación fundamental, ¿no?, que hablaría Juan Pablo II del hombre, ¿no? La vocación y dentro de la relación esponsal, ser para el otro, primero, ser para el esposo, para la esposa, primero. Segundo, ser para el hijo. Esto llena de sal la vida del ser humano, la sala verdaderamente. Por el contrario, lo que propugna esta nueva visión de la sexualidad, desligada del amor y de la donación, que la proyecta solo hacia la realización de mi proyecto personal y la satisfacción de mis deseos, es decir, proyectar la vida de uno exclusivamente sobre sí mismo, de tal manera que todos los demás no son más que servidores de la obtención de mi propio placer, es la vía más segura para el vacío espiritual, para la frustración, para la soledad, para llegar a un momento en la vida y decir: mi vida no tiene ningún sentido ni vale para nada. Es decir, el paradigma de date el gusto siempre que puedas y evita todo sufrimiento, vive para ti mismo, este paradigma que nace también un poco de esta revolución del 68, y que toma fuerza, entraña una gran falacia, porque encierra al ser humano en su propia soledad, en la esterilidad de una vida que no es para nadie. Es la peor condena que podemos sufrir. Julio, una última cuestión. La Humanae Vitae recibió, como tú has dicho al principio también, muchas contestaciones, muchas críticas. Vamos a citar dos de ellas y ver cómo se puede responder a las mismas. Una es el peligro de superpoblación. Si no se controla la natalidad, el planeta, bueno, pues corre el peligro de ser insostenible, ¿no?, y de cometer una especie como de ecocrimen, podríamos decir. Y hay una crítica también feminista.
se debe liberar a la mujer, el cuerpo de la mujer es suyo, por tanto la encíclica Humanae Vitae no puede decir en ningún momento cuándo los esposos o la mujer pues puede decidir tener hijos o no tenerlos, ¿no? ¿Cómo se podrían contestar a estas dos críticas, a la crítica de la superpoblación, a la crítica de esta que se llama liberación sexual de la mujer? Bien, las teorías neomalthusianas que vaticinaban una explosión demográfica de tal manera que aquí nos íbamos a tener que ir tirando de la Tierra hacia la Luna o no íbamos a caber, no se cumplen. Son teorías falsas, ¿eh? Son teorías que han sido abandonadas y que está bien demostrado que no tienen ningún fundamento. Es decir, no es verdad que estar abiertos a la vida sea un ecocrimen. Sí puede ser un ecocrimen dejar languidecer a las sociedades modernas que están sumidas en una noche de fecundidad, en una noche en cuanto a la renovación generacional que estamos viendo con preocupación, ¿eh? Es decir, las sociedades que más han implantado las nuevas tendencias liberadoras en cuanto al control de la natalidad y a la extensión de la contracepción son sociedades que están cosechando el fruto de una noche demográfica. Unas sociedades envejecidas, unas sociedades que no pueden garantizar el relevo generacional, unas sociedades con serios problemas de mantenimiento social. Este sí es el resultado real, no las profecías catastróficas que proponen los neomalthusianistas malthusianos que no se están cumpliendo en absoluto. Esa es una de las cuestiones que me preguntabas. Y la otra, la crítica feminista. ¿Cómo podríamos contestar? No hay nada que respete más a la mujer en su cuerpo, en su sexualidad, en su persona, que unir sexualidad y amor. Lo que una mujer valora fundamentalmente en su sexualidad es el amor. No solamente el amor recibido, es el amor donado, el amor transmitido. La mujer tiene una responsabilidad única en cuanto a la transmisión de la vida que los varones no podemos tener. Ellas son el útero, ellas son la fuente de la vida. El verdadero respeto, la verdadera proyección, la verdadera realización de la mujer como persona completa exige ser amada y respetada. Lo que la Humanae Vitae propone en la relación sexual es precisamente esto, la persona primero. ¿A qué ha conducido la separación, la drástica separación entre sexualidad y amor, entre sexualidad y fecundidad? Tantas veces a la utilización, a la instrumentalización de la mujer. Y hay que decirlo, ¿eh? La liberación en el ser humano no consiste en hacer lo que a uno le da la gana, que muchas veces no sabes exactamente qué es lo que te conviene, ¿no? La liberación en el ser humano es estar desatado de todo lo que me impide ser para otro, todo lo que me impide amar, desatarme de lo que me impide amar. La Humanae Vitae propone esta liberación, liberar de todas las ataduras que nos hacen volvernos sobre nosotros mismos y nos impiden salir para otro. En la sexualidad esto es muy importante, porque este aspecto unitivo hace que brille en la sexualidad humana el don primero al esposo o a la esposa, el don al fruto de esta relación. Este brillo hace nuevas todas las cosas en la relación esponsal y es la verdadera fuente de liberación, no las otras. Pues Julio, te agradecemos mucho la presencia aquí en Encuentros, por ese esfuerzo que has tenido que hacer, también por habernos explicado un tema que es complejo, no es fácil, ¿no? Inagotable. Este asunto, aquí hemos tratado algunas claves, ¿no? Pero yo creo que lo ideal es que se pueda leer y releer la Humanae Vitae, está disponible en Internet, en la propia página del Vaticano, vatican.va, también a través de la web del Observatorio de Bioética, que es observatoriobioetica.org, se puede encontrar mucha información y en este momento estamos viendo pues, la portada del libro que habéis hecho y que se titula Regulación de la fertilidad humana a la luz de la carta encíclica Humanae Vitae, y donde bueno, pues aportáis también muchas claves, algunas de ellas las hemos dicho aquí en estos minutos, pero por supuesto ahí hay mucha más información y merece la pena, ¿no?, de poder hacer una lectura de Hay un capítulo muy interesante, que es el primer capítulo que escribe el coordinador del libro, Justo Aznar, donde sitúa históricamente el momento de la gestación de la Humanae Vitae. Es interesantísimo ver la heroicidad de Pablo VI llevando adelante esta encíclica. Conviene enterarse de qué pasó entonces y cómo el Espíritu Santo decidió hacer lo que decidió en aquel entonces, ¿no?
muy interesante. Pues lo haremos con mucha atención, Julio. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Eduardo, muchas gracias. Bueno, pues nosotros terminamos así y ya les emplazamos hasta la semana que viene, hasta el sábado que viene, con más noticias, con más análisis sobre la Iglesia y sobre todo aquí, la Iglesia en la diócesis de Valencia. Hasta entonces, que sean felices. Adiós.